Y un tema que fue más allá de la ciudad de Sunchales, que ha trascendido la provincia y parte de la República Argentina. Tiene que ver con las estafas por parte de una persona que decía ser que era abogado. Estamos hablando de Juan Andrés Zurbera, un joven de 30 años que tenía 13 materias aprobadas y que estafó a muchísimas personas, a más de 10 personas por lo menos. Él se hacía pasar por abogado. Se habla de robos cercanos a los 54 millones de pesos, puede ser un poquito más. Lo cierto es que incluso también engañó a su propia madre, porque él le había dicho que se había recibido. Obviamente un caso que generó mucha conmoción, reitero, en Sunchales, en la región y en gran parte de la provincia santafesina. Vamos a hablar con Andrés Chiapero. Él es abogado que denunció justamente a este falso abogado. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días. Leonardo Mensa te saluda. Hola, buenos días, Leonardo. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Bueno, Recibiendo. contanos un Bueno, poco, primero, cómo fue tu proceder. Vos lo denunciaste, vos como abogado denunciaste a esta persona que se hacía pasar como tal. bueno, ¿cómo fue que llega a mí y por qué lo denuncio? En realidad, esta persona desea hacer trámites de familia. Yo normalmente no hago ese tipo de cuestiones. Yo soy abogado, pero hago más cuestiones de derecho previsional y derecho del consumidor. Eh, entonces, pero una clienta del estudio por una cuestión de jubilaciones me consulta porque tenía un problema familiar con su familia y habían puesto a este chico de abogado. Cuando me empieza a contar de la situación, había cuestiones que no me cerraban. Le pido que me mande los decretos y lo que este abogado decía mandarles. Me lo manda y ahí me doy cuenta que todo lo que estaba allí era falso. ¿Por qué me doy cuenta que era falso? Justamente porque nosotros los abogados en la provincia de Santa Fe y en varias partes del país también tenemos lo que se llama la firma digital tokenizada, ¿sí? Y acá estaban todos los escritos firmados con códigos QR, que cuando validabas ese código QR te llevaba a páginas de anime chinas. Y justamente allí había escritos apócrifos, digamos, de otros abogados, míos y de otros abogados, y también de los juzgados de familia de la ciudad de Rafaela, particularmente de la jueza Vasco Locampo. Así ¿Se sabe que, enterada de esta aproximadamente situación. perdón, ¿se sabe a cuántas personas estafó y por cuánto dinero? Mira, la Fiscalía encontró de enero a noviembre 54 millones de pesos y a la fecha en la que se realizó la audiencia medida cautelar, que esto ha sido el 23 de diciembre, había 12 víctimas, con lo cual también se esperaba que hubiera dos denuncias más o algunas denuncias más. Estamos hablando aproximadamente hoy en concreto de casi 15 denuncias. Sí, sí, sí. Es Y un se número, sabe un si él número importante. solamente realizó estas estafas durante el año 2025 o si, por el contrario, ya tenía antecedentes en otros meses, durante otros años. Los hechos que se han denunciado fueron particularmente de este año, del año 2025, y los movimientos de la cuenta que detectó el fiscal fueron de este año 2025. No obstante, él decía haberse recibido de abogado en el año 2023 y decía también haber trabajado para firmas de estudios de abogados de Santa Fe Capital y de una empresa de la ciudad de Rafaela, pero bueno, eso justamente cuando el fiscal requiere los oficios se da cuenta que no, como así también el título de abogado que tampoco era real, ¿no? ¿Se sabe Así. cómo falsificaba él documentos, sellos? Porque uno supone que, más allá de lo que decía, él decía que era abogado, no obstante, tiene que haber una firma, tiene que haber un sello. Digo, ¿cómo llegaba a falsificar estos A ver, documentos? él elaboraba con inteligencia artificial, concretamente estimo que es ChatGPT, los documentos donde por ahí nosotros todos los abogados tenemos matrículas públicas, que si uno busca, por ejemplo, en el Colegio de Abogados de Rafael, donde yo estoy matriculado, puede ver mi número de matrícula y demás. Agregaba eso a la inteligencia artificial, hacía el escrito
y la firma no era tokenizada, sino que él firmaba con un QR, ¿no? Que lo generaba la propia inteligencia artificial. Y ese escrito, tanto en los abogados que fuimos damnificados, como sus propios escritos también, como los escritos de los juzgados que fueron damnificados, que todos tenían esta firma en QR, y a raíz de eso también, bueno, se procedió a realizar la denuncia, y allí es donde bueno, ahí es donde resultamos víctimas varios colegas. Eh, Hay- sí. sí, perdón. ¿Se sabe si él trabajaba solo, si hacía este tipo de hechos, de estafas, solo o con otras personas? ¿Se está investigando eso No, también? a ver, él trabajaba solo en un estudio, en su estudio particular o su falso estudio jurídico acá en la ciudad de Sunchales. Todos los escritos que él hacía estaban hechos por él mismo, digamos, no había nadie detrás, o sea, fueron hechos absolutamente por él, digamos, en ese sentido. Trabajaba solo. Sí, sí. Sí, estamos hablando de una persona que, y corregime si me equivoco, engañó también a su propia madre, porque según tenemos entendidos, a la propia madre le dijo que él se había recibido de abogado. Sí, de hecho, a la propia madre le dijo que se había recibido de abogado y de hecho también a los amigos bueno, su pareja de ese entonces también, porque cuando uno va a los perfiles de Instagram, de familiares y demás, se podían ver las fotos de una falsa recepción en la Universidad Nacional del Litoral, que es donde él decía haber estudiado, ¿no? Justamente engañó a varias personas, ¿no? También, Ahora, particularmente a su madre y a su familia. ¿cómo sigue esta causa? No solo por él, uno supone que se va a seguir investigando y va a quedar detenido, pero ¿cómo sigue con respecto a él y cómo sigue también para las personas que él estafó, que esta persona estafó? Bueno, esto está en manos de la Fiscalía de Rafaela, del fiscal Guillermo Loyola. El fiscal Guillermo Loyola, a ver, nosotros ya tuvimos una audiencia, la audiencia imputativa, donde se le dan los hechos de todas las personas que lo hemos denunciado y además seguido a ello se hizo la audiencia de medidas cautelares, donde el fiscal pidió la prisión preventiva sin plazos. Por lo tanto, se está cumpliendo la prisión preventiva sin plazos, se está avanzando en la investigación. Estimamos que una vez que se puedan determinar la cantidad de personas damnificadas y sobre todo el tema de los movimientos de dinero y demás, bueno, se va a avanzar en la etapa del procedimiento judicial, que se podrían llegar a tomar dos caminos. Eso va a ser una decisión del fiscal, o un procedimiento abreviado o un juicio oral. Pero bueno, eso está recién ahora en la parte, se sigue con la parte investigativa. Y, a la- Y bien. y las personas que fueron víctimas de estas estafas, ¿se les puede devolver el dinero? ¿Hay alguna Bueno, posibilidad de que eso ocurra? se está estudiando la posibilidad de que a las víctimas se les devuelva el dinero. Son familias que no tienen por allí muchos recursos, pero que sí se necesita. Hay familias que fueron estafadas por 2 millones de pesos, lo cual es un número muy importante. Otras en 1 millón, otras y demás en otros números, pero se está estudiando esta posibilidad. Eventualmente un resarcimiento para las víctimas que han sido engañadas por esta situación. Sí, sí, el fiscal lo está evaluando en ese sentido. Sí, Bueno, sí. tener en cuenta todo lo que significó, ¿no? Este hecho que si bien ocurrió hace algunos días, ha tomado notoriedad no solamente en Sunchales, yo recién lo decía, en la región, incluso Sí. medios nacionales se han hecho eco de esta noticia. Esto, de cierta manera, viene también a alertar bueno, posibles nuevos estafadores, ¿no? Sí, viene a alertar un poco también sobre muchas veces el ejercicio ilegal de la profesión, ¿no? A ver, es un caso que ha tomado notoriedad. Existieron otros casos también de abogados que no tenían la matrícula y demás. Entonces, frente a estas situaciones, lo que puede hacer la gente es consultar si su abogado, el abogado al que le encomendó la causa, está inscripto en el Colegio de Abogados de la circunscripción a la que pertenece, en mi caso, por ejemplo, la ciudad de Rafaela. Nosotros tenemos 5 colegios de abogados en la provincia de Santa Fe. Yo pertenezco a la quinta circunscripción.
Y cada colegio de abogados tiene en su portal web la nómina de matriculados. Puede buscar allí el número de matrícula, tomo, folio que tiene ese abogado y también algunos datos de contacto que nos hace dejar el colegio una vez que nos matriculamos. Esto es como para estar alerta y estar prevenidos de este tipo de situaciones. Y bueno, también un poco es estar un poco más precavidos en este tipo de actos. Bien, por el momento esta persona se encuentra con prisión preventiva. Exacto, se encuentra con prisión preventiva sin plazo. Esto significa que hasta en tanto y en cuanto el fiscal no dé por concluida la investigación, seguirá detenido en prisión. Y una vez que el fiscal dé por concluida la investigación, bueno, ahí se decidirá si vamos a juicio oral o juicio abreviado, y allí podría, bueno, no sabemos qué pena va a tener y demás, pero bueno, hay concurso real de delitos, sobre todo el delito de estafa, porque son estafas reiteradas y también se lo está acusando de falsificación de título y falsificación de documentos públicos cuando hablamos de sentencias judiciales y demás. O sea que enfrenta 3 delitos distintos en un La mismo, en última, un mismo. Andrés, si Sí. te llamó la atención, me imagino que tendrás casos diferentes todos los días, pero puntualmente, una persona que se haga pasar por abogado, que haya engañado a la madre y que haya estafado a una cantidad importante de personas. ¿Te llamó la atención? ¿Te sorprendió? Me llamó la atención, me sorprendió. La verdad que fue también un golpe duro para la comunidad. Uno cuando estudia una carrera universitaria, abogacía concretamente y demás, uno pone mucho esfuerzo y también uno imagina que no podría engañar de esa manera por todo el esfuerzo que lleva estudiar una carrera universitaria, ¿no? El esfuerzo económico, el esfuerzo incluso personal, que es estudiar, dedicarle tiempo y demás. Y la verdad que fue resonante. Y sobre todo lo que más lástima, no sé si la palabra es lástima, pero sí lo que más me apena es su familia y también las víctimas, las distintas víctimas que han encomendado sus causas a este sujeto, ¿no? Estamos hablando siempre de cuestiones, él se decía ser abogado especialista en procesos de familia, lo cual implica desde cuotas de alimentos, régimen de vinculación familiar y un montón de situaciones que son complicadas para las familias en sí. Entonces también me apena desde ese punto por las familias que han sido damnificadas. Así que sí, la verdad que es un caso que me ha llamado la atención y que no paró de sorprenderme desde el minuto 1, digamos. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente seguiremos en conversación para, bueno, ver cómo evoluciona, ¿no? este tema, esta causa que tiene que ver con estafas realizadas en Sunchales, acá en la provincia de Santa Fe, y que sin duda es un tema que ha trascendido a la provincia y se ha replicado incluso en medios nacionales. Gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Que tengan buen día. Hasta luego. Andrés Chiapero, abogado él, fue el que denunció a otra persona, una persona que estamos hablando de Juan Andrés Zurbera, de 30 años, que decía que era abogado. Le mintió a la madre, le dijo que se recibió y nunca se había recibido. Solamente tenía aprobadas 13 materias y estafó a más de 10 personas, la gran mayoría de ellas en 2025 por una suma cercana a los 54 millones de pesos. En este momento, este falso abogado se encuentra con prisión preventiva. Vamos a ver cómo continúa la causa. Lo cierto es que estafó a muchísimas personas y ahora hay que ver qué sucede. Primero con esta persona que se hacía pasar como abogado y también qué va a suceder, si se les va a devolver el dinero a las víctimas que fueron estafadas.